Muy bien, hermanos, Dios pueda bendecirnos en esta tarde, Amén. en este momento. Que Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Amén. Les invito a ponerse en pie. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedir la sabiduría de nuestro Dios en esta oportunidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das al estar reunidos en esta tarde, en este lugar, con el propósito con el cual hemos venido a poder presenciar lo que tu Espíritu es capaz de hacer en la vida de los que permiten que tu Espíritu llegue a sus corazones. Amén. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que considero de suma importancia para cada uno de nosotros. Y es un tema acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a acercar un poco más la imagen para que pueda salir mejor. El propósito es, hermanos, que nosotros después podamos compartir los mensajes que de alguna forma Dios nos permite hacer. Y como hoy la iglesia ya está en esa otra etapa, que es la etapa del evangelismo, no únicamente presencial, sino que también a través de las cámaras. Muy bien, el mensaje que vamos a estudiar en esta oportunidad le he titulado Apresúrate, amado mío. Y es uno de los libros de los cuales pocas veces estudiamos. Algunos dicen que es el libro de los enamorados, que es el libro de los novios. Me refiero al libro de Cantares. Y dicen que el libro de los casados es el libro de Lamentaciones. Pero no siempre en todos es así. Pero en esta oportunidad estudiaremos el libro de los enamorados, que es el libro de Cantares. Y les invito a buscar en el capítulo 8 y el versículo 14 del libro de Cantares. Cantares 8:14. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. ¿Alguien sabe quién es el corzo? ¿Quién es el cervatillo? Les invito a poder inclinar sus rostros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, permítenos deleitarnos con el manjar de esta tarde. Permítenos nutrirnos. Permite que ese pan sea como el primer maná que descubrieron y que probó el pueblo de Israel, Señor. Permite que este mensaje llegue hasta nuestro corazón, que penetre, como dice tu palabra, que discierna los pensamientos del corazón y llegue hasta los tuétanos de nuestros huesos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, les traigo un pan calientito que espero lo disfrutemos todos. No es casualidad, volvamos a leer el texto. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Corzo o cervatillo es igual que un venado, que el ciervo corre ágil. No es casualidad que el libro de amor termine con esta expresión. Igualmente que el libro de Dios, que también se le puede llamar libro de amor, termine con la misma expresión. Me refiero al Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esas son las palabras de la iglesia esperando el encuentro con su novio para
entrelazar el pacto nupcial, pero de una manera romántica. El libro de Cantares dice lo mismo de Apocalipsis 22:20, solo que lo dice en términos románticos. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Comencemos con el estudio de esta oportunidad y comencemos estudiando la palabra amado mío. Jesús tiene que reinar en nuestro corazón, pues de lo contrario, aunque le demos todo el lugar en nuestra cabeza, no le hemos recibido verdaderamente. Jesús no debe de reinar únicamente nuestro concepto intelectual, nuestro concepto doctrinal, debe gobernar también nuestro corazón, nuestros sentimientos. Más que ningún otro título, ese título de amado es aplicable a Jesús, porque los que le conocen le aman. Si alguna vez la palabra amor tiene sentido, es el amor que los verdaderos creyentes sienten por Cristo. Si usted ama a Cristo, entonces el amor tiene sentido. La otra parte que la esposa se refiere al esposo es mío, amado mío. Esto significa apropiación. De modo que las dos palabras juntas significan afecto y apropiación. Amado mío es una expresión personal, singular en primera persona, de hacer de Jesús algo muy personal y singular y en prioridad de amor. Que Jesús se convierte en la persona más amada en esta vida y la primera persona en prioridad de nuestros amados. A los que hoy van a entregar a Cristo y van a aceptarlo como su Salvador personal, han conocido a Cristo por su intelecto, por su mente. Pero a partir de hoy tienen que buscar que Jesús se convierta en la persona más amada, aún sobre sus familiares. Por eso, si recibimos a Cristo en nuestra mente, pero no lo recibimos en nuestro corazón, no lo hemos recibido verdaderamente. Bien, pasemos a la segunda parte del estudio del versículo 14. Ya presentamos lo que la iglesia llama a su Señor. Ahora presentemos de dónde lo llama. Apresúrate, amado mío. Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre, ¿de dónde lo llama? Sobre las montañas del aroma. Los que leen el Cantar de los Cantares saben que hay 4 montes mencionados en este cántico. Y les invito a disfrutar de este maná espiritual que Dios ha preparado. El primer monte se encuentra en el capítulo 2 del versículo 7, llamado Monte Beter, conocido como los montes divididos o las montañas que dividen. Saben ustedes que los ríos dividen los terrenos, pues en el antiguo lo que dividían los terrenos eran las montañas. Así es que el Monte Beter es conocido como los montes o las montañas que dividen. Hermanos, esto fue la primera venida de Cristo. Había montañas de división, nuestros pecados y la justicia de Dios, como grandes montañas que nos dividían. ¿Cómo podía el amor de Dios venir a nosotros? ¿O cómo podíamos nosotros llegar a Él? Había montañas de división, y cuando las mirábamos decían, son infranqueables. Nadie puede subir esos infranqueables precipicios, o escalar estos riscos, o cruzar estos espantosos abismos, porque había una montaña. Dice Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre.
Estas montañas separan el alma al culpable del Dios Santo. Y hermanos, no había camino que cruzara esos montes hasta que Cristo vino como un corzo o un cervatillo o un venado. Los corzos o venado pueden subir donde el hombre caería. Jesús llegó donde nosotros nos era imposible llegar. Vino saltando sobre los montes de nuestros pecados. Vino a nosotros y abrió camino por las montañas de Betel. Vino a nosotros y nosotros vamos hacia Él. Hoy, en lugar de montes de división, hay una unión sagrada. Hermanos, este monte fue la primera venida. ¿Se recuerdan cuando el sacerdote fue a presentar al niño? ¿Qué dijo? Ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Cómo creen que estaba el corazón de ese sacerdote? De la misma manera que lo expresa Cantares: apresúrate, amado mío. ¿Cómo estaba la iglesia del Nuevo Testamento antes que Cristo viniera? En verdad que el pueblo se había perdido, pero habían fieles que miraban al cielo y decían: apresúrate, amado mío, ven saltando como el venado, cruza las montañas. Si ya pasaste la montaña del Sinaí, hoy ven y pasa la montaña del monte Gólgota. Y Cristo apareció. Esa fue el monte Betel, simboliza la primera venida. Pero no fue el único monte que tuvo que escalar. Hay otras montañas, además de estas, son las montañas de los leones y las montañas de los leopardos. Cantares 4:8. Miren que Daniel habla de bestias y habla terroríficamente para los de intelecto. Pero Cantares habla para los enamorados. Habla con símbolos más conocidos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Alma, desde la cumbre de Sedir y de Hernón, desde la guarida de los leones, desde los montes, ¿de dónde? De los leopardos. Cuando Cristo vino por primera vez, vino haciendo frente a una oposición acérrima del pecado, la muerte y el infierno. Estos eran los leones, estos eran los leopardos. Nuestro campeón tuvo que cazarlos y ellos le perseguían a él. Ya sabemos que estos leones se encontraron con él y le destrozaron, rasgaron sus manos, sus pies y sus costados. Y así como Sansón enfrentó al león, Jesús enfrentó al león de 1 Pedro 5:8, al león rugiente. Y aunque cayó en la lucha mortal, él destruyó al león como un inocente perro. En cuanto a sus otros enemigos, él pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo ven caminando como una leyenda desde Edom, con sus vestiduras teñidas de rojo, desde Bosra, viajando en la grandeza de sus fuerzas. A pesar de toda la oposición, terminó la obra de nuestra redención. Así que Jesús vino a nosotros sobre los montes de la separación, sobre los montes de los leopardos, pero se menciona una tercera montaña en este libro, y es la montaña de la mirra. ¿Qué significa la montaña de la mirra? Cantares capítulo 6 y versículo 2. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger
los lirios. Qué interesante leer Cantares. Completamente diferente a leer Daniel, Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis es para los intelectuales, Cantares es para los enamorados. ¿Cómo uno sacar un mensaje como el que está en el versículo 6? ¿Cómo uno sacar un mensaje como el que estaba allá de las montañas de los leones y de los leopardos? Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Montaña o jardín, pero es de mirra. Jesús vino como venados. Se le llama jardín, pero en el versículo 6 del capítulo 4 se le llama montaña. Y más adelante vamos a entender por qué el capítulo 6 le llama jardín y el capítulo 4 le llama montaña, hablando del mismo. Más adelante le vamos a entender. Dice, se le llama jardín, pero el versículo 6 del capítulo 4 se le llama montaña. Dice Cantares 4:6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Al otro dice, hasta que acabe el día, me iré al monte de la mirra. ¿Qué se le viene a la cabeza? Cuando termine el día, me iré a las montañas o al jardín de la mirra. Montaña o jardín, pero es de mirra. Jesús vino como venado sobre las montañas de las divisiones, y como un venado indefenso peleó con los leones y los leopardos. Estos le arrebataron la vida, muriendo como un inocente venado. Luego descendió al jardín de la mirra. Este jardín no es otra cosa más que la tumba donde Jesús descansó. Fue ahí donde José de Arimatea y Nicodemo trajeron mirra y aloe para preparar su cuerpo. San Juan 19:39. Y habiéndole envuelto, le depositaron en una tumba nueva que pasó a ser el jardín o la montaña de la mirra. Fue una cosa amarga aquella tumba, en la cual enterró todos nuestros pecados. Esa tumba donde Él salió victorioso. Al igual que Sansón se llevó las puertas de Gaza, así también Jesús se levantó y arrancó las puertas de la muerte con todas sus simientes. Y ahora ni la muerte ni el infierno pueden devolverlas. La resurrección de Cristo dejó la tumba vacía. Y Jesús ascendió al jardín de las especias, ese lugar donde Jesús mora al día de hoy, donde su santidad es la fragancia, donde el hedor del pecado no llega, ese lugar donde llega el incienso de nuestras oraciones. Es el cantar de los coros angelicales, como bálsamo que perfuma en un ambiente celestial. Es ahí donde Jesús mora hoy, y no en un ambiente de corrupción y hedor, como nuestro mundo. Y la oración de su iglesia es continuamente: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ahora pasemos a la tercera parte de nuestro mensaje. Ya vimos que la iglesia llama a su Señor y de dónde lo llama. Ahora veremos cómo le llama. Y le dice: apresúrate, amado mío, apresúrate. ¿Cómo está? Está desesperado por volverse a encontrar con su amado. Yo no sé, los que han tenido el privilegio de casarse y se casaron por la iglesia, si la novia llegó rápido. Normalmente la novia tarda en llegar. Bíblicamente
el que tarda en llegar, ¿quién es? El novio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, el que tardó en llegar no fue el novio, sino que fue el pastor el que nos iba a casar. Estaba programada para las 3 de la tarde y nos casamos a las 5. Y era una desesperación, porque resulta que el pastor se le olvidó que nos iba a casar. Entonces, hermanos queridos, aquí encontramos a una esposa que está desesperada por encontrarse con su amado. Así es que le pega una llamada y le dice: ¿ya vas a venir? Y el esposo le dice: sí, ya voy a llegar. Y la esposa le dice: pero apúrate. Cuando un ser querido sale de nuestras casas, lo primero que queremos es que vuelva pronto. Cuando estábamos pequeños y nuestra mamá salía al mercado, tenía una hora para llegar. Y cuando no llegaba, nos comenzábamos a desesperar. Cuando tienen horario, las personas que llegan de un trabajo o de estudiar y no llegan, ¿qué comienza a pasar con los que están en la casa? Se comienzan a desesperar, comienza una preocupación. Y comienza a sonar los teléfonos. ¿Y qué tal si el teléfono se le descargó? ¿O qué tal si donde está no le cae la llamada? Y comienza a caminar para un lado y comienza a caminar por otro, porque ya entró en pánico, ya entró a estresarse, ya está emocionado. Cuando un ser querido de nuestras casas sale, lo primero que queremos es que vuelva pronto. Yo quiero decirles, hermanos, si amamos a nuestro Señor, lo desearíamos de la misma manera cuando un ser querido ha salido de la casa. Amaneceríamos cada mañana diciéndole: Señor, ven hoy. Apresúrate, amado mío, nos estamos muriendo. Yo creo que como iglesia no estaríamos pecados al pensar cuándo nos volveremos a reunir en el templo. Ojalá ya nunca viniéramos y nos fuéramos para siempre con el Señor. Pero la iglesia, en lugar de decir: apresúrate, amado mío, estamos diciendo: ¿cuándo vamos a regresar al templo? Yo creo que es necesario volvernos a enamorar. Que no sea la aflicción, que no sea la muerte, que no sea la destrucción, que no sea la peste, que sea el anhelo ardiente de querer estar con Cristo Jesús. Cuando amamos a alguien y ese alguien no ha vuelto, somos capaces de cualquier cosa. Si usted sabe dónde está el camino y aunque esté oscuro, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Lo va a ir a buscar. No le importa el peligro, no le importa la distancia, no le importa si tiene transporte o no, va a buscarlo. Hermanos, estamos como la iglesia de Cantares, que miramos al cielo y podemos decirle: Señor, apresúrate, amado mío, apresúrate. Quiero decirles, confesar, que uno con el pasar del tiempo va perdiendo la noción de la segunda venida de Cristo, lamentablemente. Nos pasa como las 5 vírgenes insensatas, que se nos va apagando el aceite. Cuando yo estaba en tercero a quinto grado, cada vez que salía de la escuela y caminaba para la casa, siempre había un predio donde iba solo, sin compañeros, y miraba al cielo allá como las 12 del mediodía, un cielo azul y el sol imponente. Yo le decía: Señor, yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a trabajar quizá, porque quiero ver que ese cielo se abra, que tú vuelvas por segunda vez. Y en mi mente, cada vez que yo viajaba, caminaba: ¿cuándo vas a aparecer? Para mí no era alegría llegar a Navidad. Para mí no era alegría
quería despedir el sábado porque me quedaba en la última banca, me agarraba de la banca y le decía, Señor, ¿por qué volver a la semana? ¿Por qué volver al mundo? ¿Por qué no vienes de una vez? Y recuerdo el terremoto del 2001. Todavía formaba parte de mi iglesia. Y estábamos saliendo de la iglesia y él comenzó a temblar. El templo se abrió en la parte del centro. Y yo esperaba que se cayera ese templo. Y yo esperaba que ese temblor no dejara de temblar. Esperaba que por fin se sacudiera. Esperaba que el sol se volviera tinieblas y la luna sangre. Y me alegré cuando sentí, creo que es el terremoto más largo que he sentido, porque ya viví desde el 86. Y cuando no terminaba yo decía, gloria a Dios, que no termine, que se acabe esto. Y lamentablemente el terremoto se acabó. Y me sentí decepcionado. Señor, ¿por qué otra vez? Ya pasaron casi 20 años después de eso. Y creo que no tengo la misma sensación que tenía en aquel entonces. Gloria a Dios que Cristo no ha venido. Hermanos, es necesario volvernos a enamorar. No basta con tener a Cristo aquí. Hay que tenerlo aquí. Solo un corazón que ama es tan seguro de esto, es el resultado natural. Si amamos a nuestro Señor, anhelaremos su aparición. ¿Estás seguro de esto? Es el resultado natural de un afecto ardiente. Es el amor lo que lleva a contar las horas y los días para esperar el encuentro. Solo un corazón que ama es capaz de extrañar y anhelar un encuentro. Pero además de esto hay otros motivos. Una razón por la cual los creyentes debemos desear la segunda venida es para que le ponga fin a este conflicto. En primer lugar, nuestros seres queridos están muriendo, hermanos. La falta de empleo, la crisis económica está acompañando a las deudas. Los desastres naturales, los problemas sociales cada vez son más. Nuestros seres queridos están muriendo y seguirán muriendo si Cristo no viene. Por eso deberíamos de gritar a una voz: apresúrate, amado mío, apresúrate. ¿Qué es lo que hará en la segunda venida? Va a resucitar a los muertos. Nuestros ojos verán lo que la muerte nos arrebató de nuestras casas. Alguno de nuestras manos habrán tumbas recientes que todavía estarán enfloradas. Habrán personas de luto, aun cuando Cristo vuelva, pero va a venir a resucitar a los que murieron en Cristo Jesús. No hay razón suficiente para poder mirar al cielo y decirle: apresúrate, amado mío, apresúrate. Todavía hay otra razón por lo cual los cristianos decimos: apresúrate, amado mío, y es la glorificación de Cristo cuando le sea entregado el reino al Santo de los santos. ¿Se imaginan ese momento? Cuando Jesús se ha declarado el Rey universal, cuando el anciano de días le entrega el reino al Santo de los santos. Eso se llama glorificación. No importa si en el camino tengamos que morir como el padre de Abraham, que iban para Harán, pero murió en el camino. Lo importante es que Jesús será glorificado. Como los soldados de Napoleón Bonaparte, los que estaban muriendo en el suelo sin poder levantarse, pero vieron pasar a Napoleón para vencer. Así le verán sus enemigos vencer a Jesús. Algunos no viviremos hasta que Cristo venga.
Algunos moriremos, otros ya murieron y Cristo no vino. Algunos nos enfermaremos y no encontraremos sanidad. Algunos, más de algún accidente terminará con nosotros. Pero ¿qué importa si al final Cristo va a ser glorificado? Amén. Como dijo Job, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos he de ver a Jehová. Amén. Los soldados de Napoleón Bonaparte estaban partidos, con un poco de aliento de vida, pero pudieron ver a Napoleón cruzar y ganar la victoria. Y se dieron cuenta que su batalla no había sido en vano, aunque murieron en la batalla, pero la guerra la ganaron. Hay algunos que moriremos en la batalla, pero la guerra se ganará. Y cuando Cristo sea glorificado, ahí estará Judas viendo a Jesús glorificado con sus monedas insignificantes. Allí estará Pilato viendo glorificado a Jesús y no habrá suficiente agua para lavarse las manos. Allí estarán los que se reían y burlaban de Jesús en la cruz. Ahí estarán los que se burlaron desde una organización. Pero también estará María, que lloró al pie de la cruz. Y también estaremos tú y yo. ¿De qué lado? Apresúrate, amado mío, debe de ser nuestra oración. Y pregunto en esta oportunidad, ¿cuántos queremos que Él vuelva por segunda vez? Amén. Jesús volverá. Su iglesia tiene que decir a una voz: apresúrate, amado mío. Y si lo quiere en términos proféticos, tiene que decir: ven, Señor Jesús. No importa cómo, lo importante que clamemos. ¿Qué pasaría si la iglesia toda clamáramos una noche: ven, Señor Jesús? Y en lugar de dormir, la iglesia se proclama mundialmente: ven, Señor Jesús, ven, vuelve. Jesús volvería por nosotros. Pero ¿de qué lado vamos a estar cuando Cristo venga? ¿Al lado del equipo de Judas o al lado del equipo de María? Dios no ha venido hasta el día de hoy por amor a ti y por amor a mí, porque tenemos la oportunidad de volvernos a enamorar. Y hoy, antes de pensar en la venida de Cristo Jesús, les invito o les digo: ¿cuántos quieren volverse a enamorar de Jesús? Amén. Si ese es su deseo, les invito a ponerse de pie en esta oportunidad. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos a regresar al primer amor, a ese Señor que éramos capaces de dejarlo todo por ti. Hoy quizás estamos, Padre Santo, como Pedro, daría hasta mi vida por ti. Pero a la hora de la prueba, como Pedro, te negamos. Queremos aprender de Juan, que recostó su cabeza sobre tu pecho, que aprendió a amar y amarte de corazón, que cuando te vio allá en la isla de Patmos cayó como muerto, porque cuando le escuchó que le hablabas a sus espaldas, reconoció tu voz. Tú le habías prometido que ibas a regresar. Y cuando estaba en la isla de Patmos, Juan creyó que tú estabas viniendo por segunda vez. Y
cuando se dio cuenta que solo era una visión, se desmayó de tristeza, se desmayó de dolor. Porque lo que le hacía dolor no era la soledad de la isla, no era el calor sofocante en el día, no era el frío insoportable de la noche, era extrañar tu compañía.